La verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino de lo social a lo individual. Lev Vygotsky. Me complace poder presentar al grupo número 1, Pensadores del Mañana, los cuales estaremos dando a conocer la unidad 1 y 2 del primer ciclo de la asignatura Desarrollo del Pensamiento. Procedo a presentar a los integrantes que lo conforman. Evelyn Aranea, Natalia Borbor, Pierina Espinal, Nayeli Gonzabay, Adriana Limón, Carla Loaiza, Diego Morán, Marcos Perero, Alexi Pérez, Mayber Pozo, María Reyes y Patrick Rodríguez. A continuación, nuestra exposición. ¿Qué es pensar? Pensar es una actividad intelectual compleja, hasta el punto que se conoce parcialmente cómo lo hacemos, pero no en su totalidad. Se puede definir como la capacidad de analizar, comprender y resolver problemas de forma creativa. Pensar constituye una serie de procesos mentales por medio de los cuales se comprende, reflexiona, analiza, argumenta, se crean y recrean realidades, se construyen y reconstruyen significados, se conoce y se vive. ¿Es posible aprender a pensar? Sí, el proceso de pensar se puede desarrollar y perfeccionar con la práctica. Con entrenamiento y disciplina todos podemos hacernos mejores pensadores. Pensar es uno de los aprendizajes esenciales para la vida académica, personal y profesional en que se sustenta la educación en este siglo. Supone el desarrollo de procesos mentales como observación, descripción, comparación, relación, análisis, síntesis, argumentación, solución de problemas, entre otros, así como la habilidad para darte cuenta, la metacognición de cómo aprendes y de cómo desaprendes. ¿Qué es el desarrollo? La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una situación, individuo u objeto determinado. Al hablar de desarrollo podemos referirnos a diferentes aspectos, al desarrollo humano, desarrollo económico o desarrollo sostenible. El desarrollo y sus dimensiones. Dimensión cognitiva, dimensión corporal, dimensión artística, dimensión comunicativa y dimensión personal social. Desarrollo está vinculado a la acción de desarrollar o a las consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado del verbo desarrollar. Se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico, concreto o intelectual abstracto. Métodos y técnicas para originar el pensamiento. Las técnicas del pensamiento son métodos que nos sirven para el entrenamiento creativo. Esto nos implica una determinada acción, que en general son más importantes para la técnica en sí misma y sirve como estímulo. Para llegar a ciertos objetivos se suponen próximos a la creatividad, permiten direccionar ciertos pensamientos en etapas o procedimientos concretos. Estas son algunas de las técnicas más utilizadas, como son: primero, mapas mentales; segundo, arte de preguntar; tercero, brainstorming; cuarto, relaciones forzadas; quinto, Scamper; sexto, los 6 sombreros; séptimo, crear tus sueños; 8, análisis morfológico; 9, solución creativa de problemas en grupo; y por último, técnicas clásicas, fases del proceso creativo. Continuamos con el tema: ¿qué relación existe entre pensamiento, habilidades y competencias? Vamos a verlo. El aprendizaje por competencia se logra cada vez que nosotros como personas seamos capaces de llevar a cabo el conocimiento a la práctica, es decir, a la realidad que nos rodea. Ponemos en práctica nuestro conocimiento y de esa manera vamos a representar lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? En todas las áreas.
También me quiere decir que el enfoque de conocimiento se refiere al desarrollo de las capacidades complejas de cada uno de nosotros, del ser humano, que estas capacidades nos permiten actuar y pensar en diversos ámbitos. Es decir, que yo voy a adquirir conocimientos, yo voy a descubrir mi habilidad y yo de esa manera voy a saber cuál es el máximo potencial que yo tengo para explorar todas esas habilidades. En lo que es las habilidades del pensamiento. Las habilidades del pensamiento son procesos mentales, ya no de acción, lo contrario a lo que es el enfoque de competencia. ¿Cómo se produce el pensamiento? El desarrollo del pensamiento tiene varias perspectivas, como por ejemplo el desarrollo del pensamiento según Piaget. Este nos indica el proceso del pensamiento de una manera radical, aunque lentamente, desde el nacimiento hasta la madurez del individuo. Mientras que en el desarrollo del pensamiento según Lev Vygotsky describe las enormes dificultades que presenta el individuo fuera del ámbito académico o de la escuela, para así él poder obtener un pensamiento abstracto. Para su conocimiento, el pensamiento incluye distintas actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean creativos, abstractos, racionales, artísticos, entre otros. Esta definición pone énfasis en el pensamiento como producto y proceso de la mente. El desarrollo del pensamiento. Podríamos decir que son las capacidades y disposiciones para hacer las cosas. Son las destrezas, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una persona. Se ha desarrollado estrategias y habilidades basando en las premisas. La pregunta ¿es el pensamiento el que sirve de medida de todas las cosas? Algunas habilidades de pensamiento como el uso de la memoria, la comprensión, el análisis y la síntesis permiten a la persona relacionarse con la diversidad cultural. Este desarrollo del pensamiento lo adquirimos a través de que pasa el tiempo, pasan los años, ya que nosotros desde una niñez nos enfrentamos a varias situaciones de la vida, dificultades, problemas o alguna cosa que pasa en nuestra vida. Entonces desde ahí partimos hacia un desarrollo y a medida que va pasando el tiempo nosotros vamos desarrollando nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar. ¿Y a qué nos beneficia esto? Nos beneficia a que nosotros en cualquier circunstancia o problema podemos saber sobrellevarlo. A continuación, los tipos de pensamiento. Pensamiento reflexivo. Analiza los diferentes puntos de vista de un tema. Pensamiento analítico. Comprende situaciones y organiza elementos. Pensamiento lógico. Forma ideas ordenadamente para poder comprender un tema. Pensamiento crítico. Investiga más a fondo, ya sea positivo o negativo. Pensamiento sistémico. Comprende y analiza las relaciones entre los elementos. Pensamiento instintivo. No hay ideas para poder analizarlo, sin embargo se crean estrategias para poder comprenderlo. Pensamiento complejo. Implica analizar y evaluar para poder crear un nuevo conocimiento. Pensamiento deliberativo. Toma de decisiones a partir de la experiencia, emociones y valores. Pensamiento creativo. Capacidad de generar ideas en el enfoque, diseño y creación. ¿Cómo se realiza la clasificación de los tipos de pensamiento? El pensamiento se puede presentar de distintos modos, según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Tenemos pensamiento inductivo, es el que se apoya en una particularidad y de allí la extrapola y se transforma en una generalidad. Pensamiento deductivo, es el que parte de una generalidad y le aplica a cada particularidad. Pensamiento interrogativo, es el que se utiliza cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta. Pensamiento creativo. Es la fuente de toda realización artística. Pensamiento analítico. Es el que categoriza las ideas. Pensamiento crítico es justamente el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan los otros tipos de pensamiento.
¿Existen tipos de inteligencia? La inteligencia es uno de los rasgos más valorados por nuestra sociedad, junto a la belleza y la salud. La inteligencia suele verse como un rasgo que se tiene o no. Varias teorías han intentado explicar qué es la inteligencia. Son muchas las aportaciones que nos han dejado los investigadores y los profesionales de la psicología para ayudarnos a entender cómo funciona. Existen 12 tipos de inteligencia, las cuales son inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal y sinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia emocional, inteligencia naturalista, inteligencia existencial, inteligencia creativa y inteligencia colaborativa. De partir sobre los mitos del cerebro. ¿Será que el cerebro de los viejos ya no aprende? Eso es totalmente falso, ya que el cerebro tiene la capacidad de conexiones neuronales, lo cual podemos aprender cosas durante todo el lapso de vida que tengamos. Que las mujeres tenemos un sexto sentido también es verdaderamente falso. Solo tenemos la capacidad de comprender mejores situaciones que un varón. Que solo tenemos 5 sentidos, de los científicos han investigado y han dado a conocer que hay más de 21 formas diferentes de detectar cosas. Mitos sobre el aprendizaje. Edad del aprendizaje. No hay una edad límite para poder aprender, pero desde que nacemos hasta los 6 años de edad, el cerebro desarrolla la mayor capacidad de conexiones neuronales y esto hace que el 60% de conocimientos de toda una vida se den durante este lapso de tiempo. Enseñar a un niño 2 idiomas no retrasa el aprendizaje de este, e incluso lo puede volver más hábiles en tareas múltiples. La tecnología y el desarrollo cognitivo. La tecnología no atrasa el desarrollo de un niño, pero dependiendo del uso que le den a esto puede cambiar. Controla nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos. Así es, estoy hablando del cerebro, un órgano magnífico, un órgano estupendo, el órgano de la inteligencia, del cual desconocemos y continúa siendo una incógnita para nosotros, pero ¿qué es y cómo funciona la inteligencia? La inteligencia no es más que el desarrollo que nosotros adquirimos mediante la experiencia y los conocimientos acumulados, el cual nos otorga mayor plasticidad a dicho órgano. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque la inteligencia no depende de la diferencia entre zonas cerebrales, depende de conexiones cerebrales. Esto quiere decir que mientras más intensas sean las conexiones, mayor flexibilidad tendrá el cerebro al momento de seleccionar y procesar información y de la misma manera separar lo relevante de lo irrelevante. No detengamos nuestro desarrollo cerebral. ¿Cómo se toman las decisiones? A lo largo de nuestra vida, tanto personal como profesional, nos encontraremos con la necesidad de tomar decisiones, la necesidad vital de dar un paso en una dirección u otra que nos lleve a encontrar una solución o alternativa a un problema o situación que la requiere. Cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos de preguntas claves que nos hacemos en el día a día. ¿Qué datos tenemos? ¿Cómo podemos pensar para acertar en nuestras acciones? ¿Cómo elegimos correctamente? Pero, ¿y cómo podemos tomar una decisión? Para esto existe un proceso en el cual debemos identificar y definir el problema, recopilar información que nos permita plantear soluciones, identificar y analizar las alternativas, evaluamos las diferentes opciones y elegimos la mejor opción. Llevamos a cabo la decisión para así evaluar el resultado. ¿El pensamiento se produce o se desarrolla? Buena pregunta, aquí va la respuesta. El pensamiento es la capacidad que tiene el ser humano que se va desarrollando despacio y naturalmente con la maduración. Puede ser estimulada por la acción externa, que es la educación, para orientarlos y potenciarlos utilizando estrategias que estimulan la comprensión y el aprendizaje. Su origen se da por la intervención sensorial y la razón, el razonamiento, la inferencia lógica y la demostración.
Estas son aptitudes del pensamiento para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las necesidades del sujeto. Aprendizaje y pensamiento. Nos da claves sobre cómo fusionar los contenidos de las estrategias válidas de pensamiento, tanto creativo, analítico y crítico, necesarias durante la escolarización, pero sobre todo desde una perspectiva permanente a lo largo de la vida. Esta es una combinación de las destrezas del pensamiento de orden superior con el contenido curricular o con un texto ya realizado o argumentado. Busca que el sujeto esté en control de sus acciones y decisiones a través del desarrollo de habilidades del pensamiento.